Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Espero muy bien. Yo aquí transmitiendo otra vez desde casa, con el mismo mensaje, con la serie de Reteniendo la Paz. Y bueno, pues cada día vamos aprendiendo un poquito de cómo retener y obtener la paz. Eh, y ya que vimos cómo empezamos a tener la paz siendo un discípulo, también vimos que después de ser discípulo tenemos que empezar a confiar en Él. Eso lo vimos la semana pasada. Y dijimos que esta semana íbamos a hablar un poquito de cómo empezar a confiar en Dios. Que a veces no sabemos cómo empezar a confiar en Dios, y aunque la Biblia habla mucho de la confianza en Dios, que eso nos da una gran porción de paz, el confiar en Dios. Vamos a leer algún un texto bíblico que nos enseña un tanto sobre lo que es tener paz. Y bueno, antes de eso quisiera hacer una oración a Dios. Es importante entregarle a Él nuestro tiempo, esta meditación, y decirle que nos guíe. Señor, queremos darte las gracias por el tiempo que nos dejas compartir tu palabra. Señor, tu palabra, Señor, es una verdad, Señor, dicha hace muchos años, escrita en un periodo de 1600 años, y no se contradice. Esta palabra es genuina, esta palabra, Señor, es un abrigo, es un bálsamo, es una seguridad, es una roca en nuestras vidas. Creo que me ayudes a ser sabio, sencillo, y poder hablar lo que tú quieres que hablemos, Señor, y que tú, Señor, tu Espíritu Santo, toque el corazón de cada uno de los que reproduzcan o estén escuchando en este momento este pequeño audio, este pequeño estudio sobre la paz, Señor, que tú ofreces. Gracias por el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues quisiera que abriera su escritura si la tiene ahí. Si no, bueno, pues yo voy a dar lectura en el Salmo 37, el versículo 5. Y ese es uno de los pasos que son necesarios para poder empezar a tener la paz y que Dios nos ofrece, que Dios da en su palabra. Acordémonos que Jesús, que el versículo clave de nuestro estudio en esta serie es que Jesús dijo que Él nos va a dejar la paz. Está en Juan 14. Él dijo que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Recordemos que hay dos tipos de paz: la paz que Dios da y la paz que el mundo busca, pero que en realidad no se puede encontrar más que en Jesucristo. Y bueno, el Salmo 37, versículo 5, vamos a leer ahí. Y dice así la palabra de Dios: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Es un texto muy sencillo, muy corto, pero con una profundidad muy fuerte. Dice que para que podamos confiar en Dios tenemos que encomendar nuestra vida a Dios. ¿Y qué es encomendar? Encomendar no es más que pedirle a alguien que se encargue de una tarea específica o de alguna circunstancia. Cuando tú le encomiendas a un subordinado tuyo en tu trabajo que haga una labor, tú estás confiando que ese subordinado va a tener la capacidad de desarrollarla y de ejecutarla. Cuando tú le encomiendas algo a tu hijo, a tu esposa, tú estás confiando en que esta persona tiene la capacidad de resolver aquello que tú le estás encomendando. Y nosotros no podemos encomendarle algo a alguien si no le conocemos. Por eso el primer paso para confiar en alguien, según lo que acabamos de leer, aunque la Biblia habla mucho, pero yo nada más quiero tomar este texto bíblico, dice: encomienda a Jehová tu camino. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. O sea, antes de confiar hay que encomendarlo. Y para encomendarlo tenemos que conocer a alguien. Si yo quisiera saber cómo pensaba Miguel Ángel Cervantes de Saavedra, yo tendría que escuchar sus audiolibros o leer sus libros para saber qué tipo de pensamiento tenía él, qué corriente de novelas él escribía, cómo él quería transmitir sus ideales, ¿no? Porque los escritores escriben sus anécdotas, escriben su manera de pensamiento. Es igual, de la misma manera que tú quieras conocer a Dios es a través de la escritura, que es la palabra de Dios. Si tú lees diariamente, vas a empezar a conocer a Dios y vas a poder encomendar tu vida a Dios en el nivel de la vida que tú quieras. Tú puedes encomendarle a Dios tu salud, tu familia, encomendarle a Dios
tu economía, encomendarle a Dios los problemas que tengas, pero ¿qué tal encomendarle a Dios tu vida por completo? Eso es algo que solamente hacen los discípulos, por eso el primer propósito, el primer paso que uno tiene que dar para tener la paz es ser discípulo. Alguien que es discípulo encomienda a Dios sus caminos, encomienda a Dios su vida. Y eso es algo que yo quiero transmitirte, que tú le entregues a Dios para que tú puedas empezar a desarrollar confianza. Pero mira cómo dice el Salmo 37, verso 5, encomienda a Jehová tu camino. Y la palabra camino lo podemos traducir o lo podemos parafrasear, incluso está diciendo en el original, la palabra encomendar camino quiere decir tu vida. Entonces, cuando nosotros encomendamos a Dios nuestra vida, vamos a poder confiar plenamente en Dios. Y a través de ese encomendar, de dejarle a Dios, a depositarle nuestra situación, lo que quiera que tú estés pasando, vas a empezar a tener un dejo de paz, una paz preciosa que gobierna tu vida. Y entonces vas a poder retener y obtener la paz que Jesús ofreció en Juan 14. Ahora, cuando nosotros encomendamos a Dios nuestras vidas y le encomendamos nuestro caminar, no esperemos que Dios actúe como un Dios de microondas. Mucha gente está esperando que Dios resuelva sus problemas en un abrir y cerrar de ojos, en un chasquido de dedos, en una sola oración. Señor, ayúdame, estoy enfermo, quiero que tú me sanes. Si tú esperas que Dios te sane inmediatamente, claro que es el anhelo de tu corazón y no está mal que pienses así, pero Dios no actúa como un horno de microondas, no siempre. A veces Dios puede actuar de una manera inmediata, pero eso se lo tenemos que dejarlo a Dios. Por eso es encomendarlo, por eso es encargárselo, por eso es dejárselo a Él. Que Él haga a su tiempo y que obra en tu vida a su tiempo y en la forma en como Él lo ve y como Él lo ve para tu vida. Hay ejemplos en toda la escritura acerca de cómo la gente confió en Dios, personajes bíblicos que encomendó a Dios su camino y Dios obró a lo largo de sus vidas. Obró a lo largo de sus vidas y nosotros podemos ver cómo Dios hace en el tiempo que Él quiera, porque Dios es soberano, porque Él es soberano. A ti te conviene y a mí me conviene confiarle a Dios nuestras vidas. Como testimonio te puedo decir que yo he confiado a Dios mi vida desde hace muchos años y a través de eso yo he tenido paz en medio de circunstancias difíciles, cualquiera que estemos pasando. Quizá el mundo estamos pasando por esta circunstancia del encierro, de la economía va a estar dura, mucha gente ha muerto, cosas difíciles, cosas de preocupación, pero a lo largo de tu vida tú has pasado también por situaciones difíciles, yo también. Y cuando yo le he encomendado a Dios la tarea, mi preocupación, Él se ha encargado. No quiere decir que a mí que no me duela, no quiere decir que no me entristezca, pero quiero decirte que en esa tristeza, cuando yo se la entrego a Dios, Él viene a darme paz, viene a darme gozo, viene a darme esperanza, viene a darme consuelo, viene a darme satisfacción y saber que Dios hará a su tiempo lo que Él quiera hacer. Nosotros debemos confiar en Dios porque lo necesitamos y porque te conviene. ¿En dónde has puesto tu confianza, amigo que me escuchas? ¿A dónde has puesto tu confianza? ¿La has puesto en tus riquezas? ¿En tu negocio? Hoy nuestro negocio, nuestras riquezas no sirven. Hoy en este tiempo difícil no puedes tener tu confianza puesta ahí. Nosotros tenemos que tener nuestra confianza puesta en Dios porque Él ha prometido muchas cosas para los que hemos querido ser sus discípulos. Y esas cosas son las que Dios quiere ofrecerte y quiere darte a ti. Pero es menester que tú te acerques a Él. Te voy a poner un ejemplo bíblico sobre alguien que puso su confianza en Dios. Te puedo poner varios, pero me voy a centrar en uno. Y esta historia tú la puedes leer en Génesis, capítulo 37 hasta el 48. Yo te recomendaría que la leyeras. Es una historia muy hermosa, muy asombrosa, pero me quise centrar en ella porque es un ejemplo de confianza en Dios. Es un ejemplo de alguien que entregó su vida a Dios y que podemos ver al final de la historia los resultados de haberle encomendado a Dios su vida, de haber confiado en Dios la vida de este hombre. Y este hombre es José el soñador. Muchos quizá que me están viendo, quizá conozcan la historia de José, pero quizá muchos que mañana vean este video o que me están viendo ahora no conozcan la vida de José. Pero yo te invito a que la leas, yo te la voy a resumir. Y te voy a tratar de explicar lo que es encomendarle a Dios tu camino para tener confianza, para poder tener la paz. José era un joven de 17 años y era uno de 12 hermanos. Su padre era José y Jacob, que después fue llamado Israel. Y Jacob amaba mucho a José. Quizás has escuchado esta historia.
le hizo una túnica de colores, que la túnica representaba muchas cosas en la antigüedad, una diferencia espectacular. Y a José a Jacob le dio esta túnica, y sus hermanos empezaron a tener celo por la diferencia o por el amor desmedido del padre hacia el hijo. Y los otros 11 hermanos se reunieron con un propósito. Dice la Biblia que su propósito era matar a José, matar a su hermano. Pero no quisieron matarlo nada más de oquis. Lo que pasa es que José les hizo saber un sueño que está en Génesis 37, el versículo 9. Y quiero que lo leamos. Dice que José dice así: soñó José otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ese sueño Dios se lo puso a José porque José tenía comunión con Dios. Y ese sueño que Dios le puso a José, él sabía que se iba a hacer realidad, porque él tenía una comunión íntima con Dios, y él estaba encomendando su vida a Dios, y él confiaba en Dios. Y cuando José le cuenta a sus hermanos que 11 estrellas, haciendo a semejanza de sus hermanos, y el sol y la luna, hablando de su papá y su mamá, se iban a inclinar a José, ellos se enojaron. Ellos no pudieron concebir. Para ellos era arrogancia de José, para ellos era un error de José. Pero José creyó a esa promesa de parte de Dios. Y cuando José tenía 17 años tuvo este sueño. Y cuando sus hermanos se juntaron para matarlo, porque ese era el deseo de ellos, decidieron no matarlo, porque hubo un hermano prudente ahí que no quiso matarlo, y mejor convinieron a aventarlo a una cisterna. Y en esa cisterna donde lo abandonaron y asemejaron o hicieron creerle al padre de José, a Jacob, que su hijo había muerto. Le quitaron la túnica, lo desvistieron. Entonces José estaba desvestido, estaba desnudo cuando estaba en esa cisterna, y la llenaron con sangre de un cabrío, y lo llevaron a su padre, y le dijeron que José había sido devorado por los animales. Y José se quedó ahí. Después llegaron unos ismaelitas y se lo vendieron sus hermanos, y José fue vendido como esclavo, teniendo en su mente el sueño que Dios había puesto, que él iba a ser mayor que sus hermanos. Y José, cuando tenía 17 años, fue vendido como esclavo y se fue llevado a Egipto. Y en Egipto no era un hombre más que un esclavo. Y en la antigüedad un esclavo era alguien que era usado de una manera muy vil. Bueno, la esclavitud apenas se abolió hace poco, ese no es el tema. Y José, cuando estuvo en Egipto, fue vendido a un hombre que se llamaba Potifar, que era un guardia de la seguridad, un guardia de alto nivel, de alto rango en Egipto. Y Potifar le puso en sus manos, por el desarrollo que tenía José, por esa comunión que tenía con Dios, le puso en sus manos toda su casa, y José se hizo mayordomo de toda su casa. Una vez que fue vendido y era esclavo y era mayordomo, le tendieron una trampa a José. La esposa de Potifar quiso tener relaciones sexuales con él, y lo desprendió de su ropa, y José prefirió huir. Y le dijo a esta mujer: yo no voy a hacer esto ni a Dios, ni a mi siervo, ni a Potifar. Se me fue la palabra, Potifar. Entonces José huyó y fue puesto en la cárcel por esta razón, porque Potifar tenía poder, y lo aventaron a la cárcel. Después de haber sido mayordomo, lo aventaron en la cárcel. Y la palabra de Dios nos enseña, si tú lees la historia, que José, estando en la cárcel, también tuvo gracia delante del carcelero y fue mayordomo de la cárcel. José no se quejó en la cárcel, José no se quejó cuando era mayordomo. José tenía comunión con Dios, y eran circunstancias difíciles. Era esclavo, mayordomo, y era un hombre preso en la cárcel. Y esta circunstancia adversa a José no lo movió de lo que Dios le había prometido. Así como a ti y a mí no nos debe de mover las circunstancias que estés viviendo en tu casa, en tu vida, hoy en esta cuarentena, en esta situación sanitaria, y en lo que quizá mañana venga, en una situación económica, una situación fuerte. A ti no te debe de mover, a José no lo movió. Y te voy a decir por qué a José no lo movió. Mira,
cuando leas en tu casa, y si lo tienes ahí, Génesis 39, versículo 2 dice así: Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero estando en la casa de su amo el egipcio. Y luego dice el Génesis 39, el verso 21: Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Te das cuenta cómo dice la palabra que Jehová estaba con José? Y sí es cierto que Jehová estaba con José desde que salió de su casa, cuando sus hermanos la aventaron a la cisterna, fue esclavo, mayordomo y fue a la cárcel. Sí es cierto que Jehová estaba con José, también es cierto que José estaba con Jehová. O sea, había una relación. O sea, José había encomendado su vida a Dios, José había confiado en Dios, José era discípulo de Dios, y por eso en las circunstancias de mayordomo, en la cisterna, como esclavo, en la cárcel, José retuvo su paz. José tuvo paz. José estuvo tranquilo, con un sueño que recibió cuando él tenía 17 años. Pero José no sabía qué iba a pasar con su vida, pero él sabía en quién había confiado. Es importante entender que José estaba con Dios. Y te puedo decir que después que José estaba en la cárcel, llegó a los oídos de Faraón que José se había hecho jefe de la cárcel, lo estaba teniendo gracia delante del jefe de la cárcel, y fue llevado al Faraón para pues interpretar algunos sueños. Y José interpretó unos sueños porque dice la palabra de Dios también que Dios estaba con José cuando interpretó los sueños de Faraón. Y Faraón tuvo una visión de dejar a José a cargo de todo el egipcio, de todo Egipto. Y le dio a José una mayordomía abajo del faraón. O sea, José había llegado a cumplir el propósito de Dios en su vida, porque Dios le había dado un propósito a José. Y José era el segundo a cargo de todo Egipto. Es como decir que quizá el secretario de gobernación de nuestro país fuera José. Y Egipto era la nación más poderosa en esa época. Egipto era una nación fuerte. Era la más poderosa, era la más grande en todo, en ejército, en número, en territorio, en gobierno. Era una nación poderosa. Y José tuvo a bien tener una comunión, una intimidad con Dios, para que en tiempos difíciles José no perdiera la brújula y saber que Dios estaba con él. Pasaron 13 años desde que José recibió la promesa de parte de Dios. El que iba a ser sus hermanos y su padre y su madre, inclinarse hacia él. Tú tienes que leer la historia. No me da el tiempo para platicarte, porque tampoco es el tema. Porque después sus hermanos y su padre y su madre tuvieron que ir a Egipto a pedir alimento, porque había necesidad en todo el país. Y José era el mayordomo de todos los recursos que había en esa época. Entonces pasaron 13 años y José vio cumplido, porque él encomendó su camino a Dios, porque él encomendó su vida a Dios, porque él confió en Dios, en la promesa que Dios le dio. Y esta escritura, amigo, hermano, está plagada de promesas, de palabra para nuestras vidas en tiempos difíciles y en tiempos de paz. Pero para que tú y yo podamos experimentar la paz que Dios dio y las promesas que Dios dio, también tenemos que tener una comunión con Dios, y tenemos que tener una intimidad fuerte con Él. No es de gratis. Nosotros tenemos que entregarle nuestra vida a Dios, ser un verdadero discípulo, ser verdaderos discípulos. ¿Y qué más te puedo decir? José no perdió la brújula. Siendo un hombre esclavo, siendo un preso, siendo el gobernador, aún siendo el gobernador, no perdió su comunión con Dios. Entonces, así nosotros, cuando hemos estado en paz y cuando tenemos esta situación hoy en nuestras vidas, no debemos de perder la brújula, debemos de dejarle a Dios nuestro caminar, nuestra vida, nuestros problemas. ¿Y qué podemos decir de más? ¿Qué podemos hablar de Abraham, de Gedeón, de Pablo, de Pedro? Mira, el apóstol Pablo, tú puedes leer el libro de los Hechos también. El apóstol Pablo padeció persecución, hambre, naufragios, lo apedrearon, juicios, lo encarcelaron. Pero el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Dios, y ese encuentro le hizo a él quitarse la venda de los ojos y convertirse en un verdadero discípulo de Dios, y empezó a experimentar paz en medio de todas las circunstancias que te mencioné.
El apóstol Pablo, una vez encarcelado, ahí escribió el libro de Filipenses. Y en ese libro de Filipenses, que fue escrito a la iglesia de Filipo, el apóstol Pablo, encarcelado en el cepo más abajo, en la cárcel más oscura, más húmeda, escribió y dijo así: gozaos en el Señor, os digo otra vez, gozaos. ¿Qué hombre puede escribir gozarse en el Señor cuando está encarcelado injustamente? Porque Pablo no cometió ningún delito. Fue encarcelado porque querían que no predicara el evangelio, querían que se callara, porque hacía revueltas con los romanos, pero no mala, sino por obedecer a Dios. Y entonces este hombre, Pablo, ahí encarcelado, escribió: gozaos en el Señor, os digo otra vez, gozaos. Qué fe, qué hombre que tenía encomendada su vida a Dios, y saber que a pesar de las circunstancias él podía confiar en su Señor. Y no solamente hizo Pablo, dice la escritura que él cantó himnos, o sea, cantó alabanzas a Dios en un tiempo difícil, porque él tenía paz, porque él tenía gozo, porque él tenía esperanza, porque él tenía una comunión con Dios, porque él había entregado su vida a Dios. Era un verdadero discípulo, como José, como tú. Y tú, amigo, que me ves y quizá nunca has entregado tu vida a Dios, y quizá sufras insomnio en esta época, quizá estás preocupado por el mañana. José no estaba preocupado en la cárcel, sabía en quién había confiado. José no estaba preocupado cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, él sabía en quién confiaba. Porque José pudo haber dicho muchas cosas: ¿saben qué? Me equivoqué. No, él permaneció firme en la palabra de Dios. Pablo tampoco perdió su fe cuando fue encarcelado, cuando naufragó. En Hechos 27 podemos ver cómo Pablo estaba a punto de perder la vida, y no solamente Pablo, todos los que navegaban rumbo a Roma. Lee Hechos 27. Mira, te voy a decir qué pasaba ahí en Hechos 27, pero tú léelo. Pablo había sido sentenciado a juicio en Roma, y zarparon en una navegación. Y rumbo a la navegación, en esa época pues no había GPS, ¿verdad? Tampoco había guardia costera, tampoco había teléfonos. Los marineros se guiaban por las estrellas, se guiaban por el cielo, válgame. Y ellos, dice la escritura, que ellos empezaron a ver una tormenta de tal manera que se oscureció el cielo y perdieron la brújula, no sabían qué estaba pasando y tuvieron gran temor. Y todos los marineros, el capitán de la navegación, tuvo miedo de morir. Empezaron a echar todos los aparejos, o sea, todas las cosas, los salvavidas, las canoas, todos los alimentos, empezaron a aventarlos porque tenían temor de que la navegación hundiera. Pero dice la palabra de Dios que Pablo recibió una revelación de un ángel. Y en medio de esa tormenta, en medio de esa dificultad, en medio de esa crisis, donde dice Pablo estaba diciendo, bueno, Lucas estaba redactando, pero dice que Pablo también había perdido toda esperanza de vida. O sea, porque la circunstancia era de muerte. Pero recibió una presencia espiritual de parte de Dios, y Dios vino a decirle a Pablo: no tengas temor, porque ninguna vida va a perder, ni los marineros, ni tú, ni el capitán. La nave sí, pero tú no. Y mira cómo Pablo se levanta en medio de una navegación, en medio de una tormenta, en medio de un tiempo donde todos habían perdido esperanza de vida, y él se para y dice: amigos, nadie ha de perder la vida. ¡Qué fe! ¡Qué fe de este hombre al decir eso en un tiempo difícil! Y lo que sucedió es que nadie murió. Llegaron a una isla y todos naufragaron, pero salieron vivos. La nave se perdió. Pero Pablo, en tiempos difíciles, no perdió su esperanza. En tiempos difíciles confió en el Señor. Ahora, Pablo también dijo: sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Pablo también murió como un mártir, pero nunca perdió su confianza en Dios. No quiere decir que con Dios no haya problemas, quiere decir que en medio de los problemas Dios te va a dar paz. No quiere decir que llegando a Cristo tus problemas se van a acabar. Eso es un evangelio falso, porque Cristo murió crucificado, porque sus discípulos todos murieron de una manera mártir, porque muchos seguidores de Cristo murieron aserrados. O sea, cerrados quiere decir partidos por la mitad, otros en el Coliseo Romano. Hoy en nuestros días la situación es difícil, pero en medio de esa lucha, en medio de esa crisis, en medio de esa adversidad, que ellos encomendaron su camino a Dios, ellos confiaron en Dios, le entregaron su vida, ellos salieron avantes. Y hoy yo puedo estar seguro que ellos están en la presencia de Dios.
¿Qué te parece entregarle a Dios tu problema? ¿Qué te parece encomendarle a Dios tu problema, tu vida, tu familia? Aquello que te quita el sueño, aquello que te preocupa del mañana. Si tú le encargas a Dios tu vida, tienes que dejarle a Él que se encargue y Él a su tiempo hará contigo lo que Él quiera hacer. Porque mientras Él se encarga con José, lo que pasó es que José aprendió muchas cosas, pulió su carácter. Contigo y conmigo también Dios estará puliendo nuestro carácter para ser mejores para Dios, para el prójimo, para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos. Dios quiere pulir nuestro carácter a base de dificultades, a base de sinsazones, a base de vicisitudes. Pero solamente encomendándole a Dios tu vida, entonces vas a experimentar paz en medio de esa tormenta. Entonces, si tú quieres confiar en Dios, es necesario que le encomendes a Dios, pero es necesario que tú conozcas a Dios. Mira, yo tengo 2 hijos, uno de 10 y uno de 8. Son hijos chicos, aún todavía no entran en la adolescencia, todavía les puedo enseñar muchas cosas. Luego los adolescentes ya no quieren que sus padres les digan nada, pero ellos todavía me escuchan bastante. Y yo conozco las capacidades de mis hijos, yo sé de qué talentos tienen, qué dones tienen, qué capacidades tienen. Y voy a poner un ejemplo absurdo, pero como los conozco, les puedo encomendar cosas. Les puedo encomendar cosas que sé que lo van a lograr. ¿Sí? A mis hijos no les voy a poner a que bajen un garrafón de agua de la cajuela porque no tienen la fuerza, no tienen la capacidad, por eso no les puedo encomendar eso. Pero sí les puedo encomendar que hagan su cama, que recojan, porque los conozco y confío que lo van a hacer bien. Pero Dios no tiene limitantes, amigo. Dios no tiene limitantes, hermano amado. Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere y cuando Él quiere y como Él quiera. Él puede ser un Dios, déjame decirlo así, perdón Dios, un Dios de microondas que responda así, pero también pueden pasar 13 años como con José. O puede ser en una noche de navegación tan difícil como Pablo, que Dios le respondió y le dijo, no te preocupes, nadie va a morir, la nave sí, pero nadie va a morir. Así es Dios. Dios es soberano y Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Pero por eso es aprender a conocerlo, para que tú puedas encargarle tu problema. Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios es poderoso, pero es necesario que tú le dejes tu vida. Recuerda, para retener y obtener tu paz, tienes que ser primeramente discípulo. Y para ser discípulo tienes que entregarle tu vida a Dios. Es decir, creer que Jesucristo murió en la cruz. Y en esa muerte pagó por tus pecados, porque yo soy pecador. Y decirle, Señor, quiero seguirte. Un discípulo sigue a Jesucristo. Un discípulo se niega a sí mismo. Y un discípulo carga su cruz. O sea, cuesta trabajo ser el discípulo de Cristo. Después tienes que empezar a confiar en Dios. Ya te dije cómo es empezar a confiar en Dios, encomendarle tu vida conociendo a Dios. Y tú lo vas a conocer a través de la Escritura. Léela. Es que no la entiendo, léela. Te aseguro que si la lees el Espíritu Santo, te va a ayudar a entender lo que necesitas entender. Lo que necesitas entender. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Mira, dice el Salmo 27, verso 3. Dice así. Hablando de la confianza, hablando de encomendarle nuestra vida a Dios. Este salmo lo escribió el rey David, era un hombre poderoso, y dice el Salmo 27:3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice, yo estaré confiado. El rey David era un hombre que tenía persecución porque le querían quitar el reino y porque tenía los reinos alrededor, reyes que querían quitarle. Y dice que aunque se acamparan contra su reino, que hubiera campañas, que hubiera ejércitos alrededor, él queriendo destruir, él no va a tener temor en su corazón. Porque él había encomendado su camino a Dios y sabía que aunque las circunstancias fueran adversas, Dios iba a estar con él. El versículo 13 de ese salmo dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, alienta tu corazón, sí, espera en Jehová. Eso es confiar en Dios, esperar, no tener temor. Y estas cosas también las vamos a seguir viendo, lo que es esperar, lo que es de no tener temor. Son cosas que tenemos que ir desarrollando para tener y retener la paz. Mira, te voy a leer un versículo que quisiera que tú lo tuvieras en tu mente.
Yo quisiera que lo escribieras en una libreta, lo tuvieras en tu mente, o que te lo aprendieras de memoria, porque es un versículo que nos enseña mucho sobre la paz y nos enseña mucho de por qué debemos de encomendar nuestra vida a Dios. Dice Isaías 26, versículo 3, déjame te lo leo. Dice así. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dice, porque en ti ha confiado. Luego dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Si tú guardarás en completa paz. ¿Qué es completa? Todo, todo. No es incompleto, la paz que Dios da no es incompleta. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Eso es encomendar tu vida a Dios. Alguien que persevera es alguien que está constante, alguien que está buscando de Dios todos los días, alguien que no se conforma y dice, ya recibí esta palabra y está bien Dios, y la recibe con gozo, pero mañana se le olvida, vienen los afanes y otra vez se olvida. No, es alguien que persevera y está constante en buscar a Dios. Yo necesito perseverar en la palabra de Dios, perseverar en conocer a Dios para poder confiar en Dios y poder encomendarle mi vida, mis problemas. Yo tengo problemas, pero se los he encomendado a Dios y Él sabrá cómo, cuándo y a qué hora y en dónde y por qué y para qué. Pero mientras tanto, como José, yo estoy aprendiendo carácter, estoy aprendiendo cosas. Y esas cosas ese carácter que Dios está moldeando en mí me está ayudando para ser mejor hijo de Dios, mejor padre, mejor esposo, mejor amigo, mejor hermano, mejor siervo. Entonces hay que aprender a confiar y a perseverar en Dios. Mira, otra versión de ese Isaías 26:3, apréndetelo, yo te invito a que te lo aprendas. La nueva versión internacional dice así, me gusta también como dice, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Confía en el Señor por siempre, porque el Señor es nuestra roca eterna. Entonces yo te invito, amigo, yo te invito, amado hermano, que perseveres en la palabra, que confíes en Dios, que le encomiendes tus problemas, tu vida, y te aseguro que eso va a traer una paz que sobrepasa tu entendimiento. Y vamos a ver también después esta paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Bueno, pues déjame orar e invitarte a que sigas encomendándole a Dios tu vida. Y la próxima semana estaremos hablando todavía más sobre cómo retener y obtener la paz. Porque vamos a regresar a nuestro texto de Marcos, donde vamos a ver que teniendo paz en el Señor no debemos de tener temor. Vamos a empezar a hablar del temor, empezar a hablar del esperar en Dios. Porque a veces se pierde la paz porque no sabemos esperar. Y eso vamos a hablar la próxima semana. Déjame orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, quiero agradecerte por la oportunidad que me das de compartir tu palabra y por todos aquellos que me escuchan y todos aquellos que están, Señor, pasando un tiempo difícil hoy. Aquellos, Señor, que quizá aún no han entregado su vida a ti. Quiero rogarte que hables a sus corazones, que tu palabra penetre en sus corazones. Que tu palabra, Señor, se revele a sus vidas, a sus familias. Señor, para que ellos puedan empezar a entregar, a encargarte su vida, a encomendar su vida para aprender a confiar en ti, para poder vivir en paz, Señor. Gracias por este tiempo, gracias porque podemos venir a ti, a la fuente de vida, Señor, que nos sacia, a esa fuente, Señor, que nos ayuda, Señor, a estar tranquilos en tiempos difíciles. Te amamos, Señor, te amamos, Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que haces. Espíritu de Dios, ayúdanos a vivir una vida, Señor, cristocéntrica, Señor, una vida que te agrade, Señor, en todo tiempo, en todo momento, Señor. Como dice el libro de Isaías, perseverar para que podamos estar guardados en completa paz. Gracias, por el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios les bendiga, les mando un saludo donde estén, seguramente en su casa, y los que están quizá en el coche o en su oficina por alguna razón, pues les mando un abrazo, que Dios los bendiga. Gracias. Chao, chao.